El ácido isquémico lo podemos dividir en dos perfiles, uno temporal y otro según el tipo de secuelas. En el temporal, este se va a subdividir según la evolución que tenga el paciente en estable, evolutivo y determinante o progresivo. En el estable, pues vamos a ver que el paciente no va a presentar modificaciones clínicas desde el inicio de los síntomas. En el evolutivo se van a presentar modificaciones clínicas, pero pues estas no llegan a ser tan graves o a generar mayor deterioro en el estado del paciente. Mientras que el determinante o progresivo, este sí va a causar un empeoramiento en el estado general del paciente y puede llegar a dejar secuelas graves en su recuperación. En el tipo de secuelas, pues vamos a tener principalmente dos secuelas, unas menores, que en estas no van a haber limitaciones funcionales, y unas mayores, que en estas sí va a haber una limitación en las funciones del paciente, que pues puede llegar a perder cierta independencia en algunas actividades, dependiendo como tal de qué tan rápido se actúe y pues qué tan grande sea el daño. En el ACV hemorrágico, bueno, este ACV hemorrágico se va a definir como tal por la presencia de sangre en el tejido encefálico, subaracnoideo e incluso puede llegar a tener una posible extensión a lo que vendría a ser el sistema ventricular. Este pues va a ser causado como tal por una extravasación, es decir, pues una ruptura espontánea de un vaso por causas no traumáticas o traumáticas, y pues también puede estar relacionado con el consumo de anticoagulantes. Estos van a tener mayor severidad que los isquémicos y pues su etiología más común es la hipertensión arterial. En los mecanismos de sangrado hipertensivo vamos a tener que esta hipertensión arterial crónica no controlada va a causar un daño en las arterias perforantes. También puede causar hipohialinosis subintimal, que pues va a alterar como tal la capa íntima de los vasos y va a causar debilidad. Y también pues vamos a tener los microneurismas de Charcot-Machère, que estos pues van a predisponer a la ruptura de las arterias. Como consecuencia final del ACV hemorrágico, pues vamos a tener un sangrado cerebral que posteriormente va a generar un efecto en masa, aumentando la presión intracraneal. Esto va a causar como tal un daño directo a las neuronas, más una inflamación secundaria. Y pues como mencionamos anteriormente, tiene un alto riesgo de mortalidad. Este se va a clasificar en dos: una hemorragia intraparenquimatosa y una hemorragia subaracnoidea. En la hemorragia intraparenquimatosa vamos a ver que tiene un factor predisponente, que podrían ser los aneurismas de Charcot, que pues son dilataciones de forma sacular en los capilares cerebrales. También por ruptura de aneurismas, que son como tal la dilatación en la pared de los vasos debido a la pérdida de una molécula que se llama elastina. O también pues puede ser causado por la malformación de vasos, que pues vendría a ser un conglomerado de vasos que lo que va a hacer es que sean más susceptibles a la ruptura. Y también pues vamos a tener la hemorragia subaracnoidea, que esta va a ser como tal la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, que pues va a contaminar el líquido cefalorraquídeo. Esta es la causa más común de esta, va a ser un aneurisma intracraneal, y pues es más común en jóvenes y tiene mayor nivel de mortalidad y secuelas neurológicas. Este pues va a tener diferentes causas, unas primarias que van a ser las que mencionamos anteriormente, como la hipertensión arterial, que va a afectar a las venas perforantes, y también pues va a tener causas secundarias, que las causas principales van a ser cardiomiopatías, neoplasias, el consumo de drogas, entre otros. Como también aquí es importante recordar el consumo de anticoagulantes y fibrinolíticos, que pues nos pueden traer como consecuencia una hemorragia. En las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que según el territorio donde se presente el accidente va a ser la arteria afectada y la manifestación. Por ejemplo, las arterias anteriores, como lo vendrían a ser la arteria carótida y la cerebral media, estos son grandes vasos.
y pues van a causar una hemiparexia contralateral de predominancia en lo que vendría a ser la cara y el brazo y una hemianopsia homónima. Dependiendo si el daño es causado en el hemisferio dominante, se va a causar una afasia y pues el paciente también puede presentar una apraxia. En vasos posteriores vamos a ver como tal la arteria vertebral y la basilar, que pueden causar síndromes alternos como lo vendrían a ser el de Wagenberg, el de Weber y el de Miller-Bleuer. Este también puede llegar a generar parálisis en ciertos pares craneales y hemiplegias contralaterales. También pues vamos a ver lo que vendría a ser disartia, disfagia y ataxia. En las arterias cerebrales posteriores vamos a ver una hemianopsia contralateral con respecto macular, y si es bilateral vamos a ver ceguera cortical. En el territorio de la cerebral media, en una oclusión distal, vamos a ver una hemiparexia o hemiplegia de predominio brachiocrural y pues una afasia dependiendo si es en el hemisferio dominante, y la causa principal de esta va a ser una cardioembolia. En el territorio pues de la cerebral anterior vamos a ver que el paciente va a manifestar una hemiplegia contralateral de predominio crural, una incontinencia urinaria, esto es muy importante, una apatía, y pues va a presentar alteraciones conductuales y del lenguaje. En la arteria cerebral posterior, cuando el daño es unilateral, vamos a ver hemianopsia homónima contralateral a la lesión, y cuando el daño es bilateral, pues el paciente va a presentar ceguera cortical con una posible alteración en la memoria. Mientras que en los pequeños vasos, que allí van a ver los infartos lacunares, pues allí se van a encontrar las arterias perforantes, y estos nos van a causar un déficit motor puro, un déficit sensitivo puro, una disartea de mano torpe, y pues en este no vamos a ver ni afasias, ni apraxias, ni trastornos visuales. El diagnóstico de un accidente cerebrovascular comienza con una anamnesis cuidadosa, y pues esta como tal debe estar identificada a la aparición súbita de los síntomas neurológicos, y pues aquí es fundamental determinar cuándo comenzaron los síntomas, ya que pues esto va a guiar las decisiones terapéuticas, por ejemplo cuando vamos a hablar de la ventana para la trombolisis. El diagnóstico de una ACV, pues como tal, se debe sospechar siempre frente a un paciente que tenga un déficit neurológico súbito relatado por él mismo o por un familiar. Posteriormente, con la ayuda de neuroimágenes, se debe determinar si el cuadro es producto de un déficit sanguíneo o pues de la ruptura de un vaso. Durante la entrevista se deben de reconocer las diferentes formas de presentación, como lo podrían ser un isquémico transitorio, una ACV menor, una ACV en evolución o cuando es establecido completo. En el examen físico vamos a ver que el paciente con sospecha de ACV, el examen neurológico debe ser exhaustivo y completo. Es fundamental pues identificar los signos que orienten al tipo, localización y la extensión como tal del daño cerebral. Aquí se deben evaluar signos neurológicos focales, como lo vendría a ser el piramidalismo, el déficit motor o sensitivo, un compromiso en los nervios craneales y trastornos en el lenguaje. También pues apraxias, agnosias y las alteraciones esfinterianas. Y aquí es importante evaluar también las funciones cerebrales superiores, como la memoria, el lenguaje, la orientación, el juicio, pues entre otros. Aquí pues hay varios puntos que nos deben hacer sospechar. Por ejemplo, en los pacientes con un ACV isquémico se debe sospechar cuando presentan cefalea localizada en el lugar de la lesión, alteraciones en la visión, pues va a variar según la zona en la que se esté presentando la pérdida de la irrigación, y en el ACV isquémico vamos a presentar trastornos en la lengua o en la comprensión. Hemiparexias, que va a ser la pérdida de la fuerza muscular, que puede estar en miembros inferiores, superiores o incluso en la mitad del rostro, como vemos en la imagen, que se va a evidenciar en la caída de los párpados, la caída de las cejas, el borde lateral del labio, y pues parestesias, que va a ser la sensación de hormigueo o la pérdida de sensibilidad de una extremidad.
También, pues dependiendo de la zona en la que se encuentre la afección, se van a presentar alteraciones en el equilibrio. En el ACV hemorrágico vamos a ver, el paciente va a manifestar una cefalea intensa de manera brusca y va a haber una detección en el nivel de conciencia. Y en el subaracnoideo vamos a ver que la cefalea también va a ser de inicio súbito, pero allí vamos a encontrar signos meningios. También vamos a encontrar náuseas, vómitos, fotofobia, detención en el estado de conciencia, y allí van a haber focalizaciones neurológicas. Además, pues se deben buscar como tal otros signos generales que pueden sugerir una causa de ACV, como podrían ser la hipotensión o la hipertensión marcadas, que pueden indicar causas isquémicas o hemodinámicas. También el pulso irregular, que puede sugerir una fibrilación auricular, que es una frecuente causa de embolias. Y pues soplos cardíacos, que como tal van a sugerir origen embólicos. Aquí pues tenemos una mnemotecnia que se llama rápido. La R va a ser de rostro, se debe hablar si el paciente tiene la cara caída de un lado, si se le tuerce la boca, si tiene problemas para realizar la mímica facial. En la A van a ser los brazos, que es si el paciente puede moverlos adecuadamente, si el movimiento es simétrico o pues si presenta espasticidad. También en la pronunciación, que va a ser el lenguaje que maneja el paciente, cómo habla, si es confuso, si es raro, si utiliza palabras inapropiadas, si solamente habla con sonidos, y pues se le debe pedir al paciente como tal que diga una frase simple. En el instante es que debemos actuar inmediato. Aquí se debe identificar precozmente la ACV para poder iniciar un tratamiento oportuno, porque en esto cada minuto cuenta. En la decisión pues no se puede esperar más tiempo a que pase o que los síntomas se agraven, porque incluso si los síntomas desaparecen, como lo vendría a ser en el isquémico transitorio, esto a largo plazo pues nos puede dar como indicio un isquémico muchísimo mayor. Y en la observación pues se debe observar como tal el tiempo de inicio de los síntomas, la evolución que ha tenido, y se debe iniciar el tratamiento oportuno. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.